Antes de empezar, me gustaría que comenzáramos con una pequeña oración. Ahí donde estás, inclina tu rostro, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy porque has permitido que pudiéramos estar, este pequeño grupo de hijos tuyos, reunidos en tu nombre. Gracias te damos porque nos has dado la oportunidad de poder estar aquí y en estos momentos te pido que seas tú el que abra mi boca y que todo lo que aprendamos en esta tarde sea guiado por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a comprender qué es el mensaje que tienes tú para nosotros el día de hoy y que tu Espíritu Santo nos acompañe en todo momento. Te pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si les soy sinceros, hice un poquito de trampa porque justo tenemos invitados el día de hoy y llevamos aproximadamente como un mes hablando del Espíritu Santo. Y cuando el pastor nos pedía qué tema queríamos elegir, pues yo dije, pues el de la Biblia, pues porque está fácil. Entonces dije, pues yo quiero ese porque pues todos conocemos de la Biblia, ¿no? Todos sabemos que la Biblia pues es la palabra de Dios. Pero no resultó que fuera tan fácil como pensé. Justo como tenemos invitados, parte de lo que estamos aprendiendo en estos estudios es hablar del Espíritu Santo. Ya hemos visto quién es el Espíritu Santo, que sabemos que es Dios y es una de las personas de Dios, y que el Espíritu Santo tiene una forma de relacionarse diferente con nosotros, ¿no? El Espíritu Santo al final es Dios mismo que nos acompaña día a día en cada una de nuestras vidas. Y el día de hoy nos toca estudiar, como les decía, el Espíritu Santo, la Biblia es su libro. Y cuando elegí este tema por fácil, yo como que salí de la iglesia cuando le dije al pastor, yo quiero ese tema. Me acordé de cuando yo era niño, yo crecí en una iglesia presbiteriana, para los que me conocen ya lo he mencionado muchas veces, y estudiábamos algo que se llamaba el catecismo infantil, que es un catecismo inspirado en el catecismo de Westminster. Y hay una pregunta en el catecismo que dice, ¿quién escribió la Biblia? Y tal cual me acuerdo que dice, la Biblia la escribieron unos santos varones que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y esta pregunta la tengo en mi memoria desde hace mucho, desde que era niño, y cuando salí de la iglesia me acordé mucho de esa pregunta, ¿no? Y en mi mente la traía. Es un libro que fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero creo que parte de lo que hoy en día vivimos es que, si se dan cuenta, nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto conocimiento de la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? El día de hoy tenemos la Biblia digital, la Biblia escrita, la Biblia en N cantidad de idiomas, dialectos, tenemos podcast de la Biblia, tenemos una app de la Biblia. La verdad es que si tú googleas, puedes encontrar cualquier versículo de la Biblia y es de fácil acceso, ¿no? Pero si se dan cuenta, prácticamente vivimos en una época en la que, a pesar de que la Biblia es de fácil acceso y todo el mundo puede leerla, realmente la gente no la entiende, no la comprende ni la quiere escuchar, ¿no? Es doloroso entender que nunca en la historia de la humanidad ha sido tan fácil poder agarrar algo, un libro, tu celular, y poder acceder a la Biblia. Y entonces, con esto analizamos que el problema no es la Biblia, el problema no es que la Biblia no sea suficiente para poder transformar a la humanidad. Si les soy sinceros, yo desde que crecí en la iglesia y con esto que les decía del catecismo, siempre aprendimos, ¿no?, que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, pero realmente yo nunca lo creí, ¿no? Por lo menos sí lo cree uno porque lo aprende, pero nunca alcanzas a analizar de que realmente la Biblia fue el Espíritu Santo el que estuvo detrás de toda esta obra, ¿no? Y creo que es muy fácil venir a la iglesia, o a esta iglesia, a cualquier iglesia, sentarte, leer la Biblia y que no se te quede absolutamente nada, ¿no? Es muy sencillo.
Todos los hemos experimentado, la gente que ha ido a la iglesia desde chiquito, puede ser una iglesia cristiana, una iglesia católica, no importa. Es muy fácil llegar, sentarte, leer la Biblia, escucharla y olvidarte totalmente y nunca tuvo un impacto en ti. Y como les comentaba, realmente pues vemos que el problema no es que realmente la Biblia falló, ¿no? Ni el problema es que la Biblia no sea relevante. La Biblia sigue siendo relevante hoy en día. Y todo lo que viene en la Biblia puede ser usada fácilmente en nuestro contexto y el día de hoy, ¿no? No es un libro viejo ni es un libro pasado de historia, sino es un libro vivo, ya que lo escribió el Espíritu Santo. ¿Me ayudas con la siguiente, Joseph, por favor? Para entrar un poquito en el tema, me gustaría que buscáramos 2 de Pedro 1:21, por favor, para los que traen Biblia. Y voy a tratar de leer lo que dice. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este contexto de este versículo que nos dice Pedro, desde hace mucho tiempo, cuando Pedro empezaba a escribir esta carta, entendemos que ya mucha gente estaba juzgando la veracidad de la Biblia, ¿no? O la veracidad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque pensaban que la historia de Jesús pues era algo mitológico, ¿no? Algo que realmente no pasó o que no pasó de esa manera. Entonces, algo que nos quiere decir Pedro aquí es que realmente la Escritura no fue algo que escribieran los hombres, ni fue algo que por voluntad de los propios hombres fue revelada, sino que prácticamente Dios decidió de esta manera comunicarse a nosotros como humanos. ¿Y cómo? A través de su Espíritu Santo. Entonces, si nos damos cuenta, la Biblia no es algo que surge de la necesidad de los seres humanos, ni necesidad de nosotros de escribir un libro, sino es la necesidad del Espíritu Santo, que es Dios, de comunicarse a través de su palabra para poder darnos un mensaje. Y también 2 de Timoteo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esto quiere decir que todo lo que leemos en la palabra o en la Biblia, pues es inspirada por Dios, es palabra por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Al final hemos visto anteriormente que el Espíritu Santo pues es Dios mismo, no es ni algo menor ni algo mayor, es Dios mismo. Entonces la Biblia tiene la autoridad, porque es la palabra de Dios y fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces al final la Biblia tiene la autoridad por sí misma de ser este libro que al final pues es Dios mismo el que lo inspiró. Entonces algo que estamos aprendiendo el día de hoy es que la Biblia, al final, este libro que muchas veces lo consideramos, bueno, aquí no, pero allá afuera se considera como obsoleto, vemos que realmente tiene toda la autoridad y que realmente es un libro que realmente pues es el Espíritu Santo hablando a través de él, ¿no? A través de su escritura. Entonces, parte de esto nos quiere decir que pues al final de cuentas, pues si se dan cuenta, la Biblia pues es un libro ya muy viejo, ¿no? Es un libro que tiene más de miles de años, ¿no? Y que prácticamente, como vemos, pues sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque al final, pues Dios lo ha preservado, ¿no? Y al final es algo que vemos que, pues, muchos hombres se han encargado de eliminarlo. Hemos visto que a lo largo de la historia ha habido demasiadas guerras, problemas históricos, donde se ha intentado de pronto eliminar a ese libro, ¿no? Pero nos damos cuenta que al final, por ser la palabra de Dios, pues al final, como decíamos, no es el hombre queriendo escribir, sino es el Espíritu Santo, Dios mismo, queriéndonos dar un mensaje. Y ¿me ayudas con la siguiente, Joseph, por favor? Y parte de todo esto que hablamos del Espíritu Santo es que vemos que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Normalmente cuando somos más niños aprendemos que la Biblia es un conjunto de libros, ¿no? Nuevamente, para los que a lo mejor no están tan familiarizados con la estructura de la Biblia podríamos decir que es como si fuera una biblioteca, ¿no? Es prácticamente como si tú fueras a tu casa y quieres agarrar un libro y puedes leer el libro. La Biblia obviamente tiene demasiados estilos literarios, ¿no? Tiene poesía, tiene profecía, tiene también un poco de ley, ¿no? Entonces, realmente, si se dan cuenta, la Biblia tiene también un tono, ¿no? En cada uno de los libros.
Pero al final, entendiendo que el hombre no fue el que escribió la Biblia, sino fue el Espíritu Santo, entendemos que el Espíritu Santo fue el autor. Entonces, si hiciéramos un ejercicio, por ejemplo, ¿no? Que de pronto yo pongo a Dani, ¿no? A decir, oye, vamos a hablar de un tema, ¿no? Vamos a hablar sobre las botellas de agua, ¿no? Y yo pongo de este lado a Pati, ¿no? Y cada quien empieza a escribir de la botella del agua, probablemente cada quien va a escribir en su estilo o en su manera sobre la botella del agua, ¿no? Pero ¿qué probabilidad hay de que lo que diga Dani con lo que dice Pati tenga concordancia, ¿no? Es difícil, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que la Biblia, a pesar de los años que ha pasado, entendemos que la Biblia está conectada siempre por un mismo autor. ¿Y quién es ese autor? El Espíritu Santo. Entonces, no importa si, por ejemplo, de pronto vemos que Moisés al final escribe la parte de la ley, que es toda la parte del Éxodo, Levítico, Números, y de pronto vemos que David escribe los Salmos, ¿no? Pero también los apóstoles escriben temas de evangelios o, por ejemplo, las cartas que escribe Pablo. Entendemos que la Biblia todo tiene una conexión, ¿no? Y que el autor, en este caso, que es el Espíritu Santo, pues es el que nos está hablando a través de estos autores. Entonces, no son seres humanos que solo se sentaron y dijeron, yo voy a escribir lo que se me ocurrió, lo que vi, sino realmente son humanos que fueron elegidos y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, algo importante de la Biblia que hay que entender es que prácticamente, pues, es como decíamos, ¿qué tan probable es que un libro que fue escrito por diferentes personas en diferentes épocas y a veces de diferentes culturas, todos concorden en lo mismo, ¿no? Ya sea el Viejo o el Nuevo Testamento. Y si se dan cuenta, el Espíritu Santo ha trabajado a través de la Biblia desde mucho tiempo, ¿no? Si pensamos, al final el Espíritu Santo es el que ayudó, por ejemplo, en este caso a Moisés, ¿no? A escribir la ley. El Espíritu Santo fue el que ayudó a los apóstoles a que recordaran todo lo que había hecho Jesús a lo largo de su historia. Entonces, realmente, si se dan cuenta, es algo muy importante la obra que ha hecho el Espíritu Santo a través de la historia y a través de la Biblia. Y Jesús también nos lo indicó, ¿no? Jesús, cuando fue al cielo, nos decía que el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo he dicho. Entonces, si nos damos cuenta, los apóstoles pudieron olvidar muchos detalles, ¿no? De lo que había pasado, pero a través del Espíritu Santo fue el que los guió para que recordaran todas las enseñanzas de Jesús que nos dejó cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y al final toda esta unidad o toda esta coordinación pues no es producto de los seres humanos. Vemos que es casi imposible que eso suceda, ¿no? Es algo improbable. Pero al final esta historia, pues como decíamos, es una historia que es una historia redentora, que al final pues todo tiene que ver con una sola voz, que en este caso pues es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. ¿Me ayudas con la siguiente, Joseph, por favor? Cuando empezaba yo esta plática, decíamos que prácticamente hoy en día tenemos demasiado acceso a la Biblia, ¿no? Estamos saturados por todas partes. Tú puedes poner ahí en tu celular una imagen de la Biblia, ahora en día, hasta con inteligencia artificial, puedes hacer conexiones de la Biblia, ¿no? Pero realmente nos hemos preguntado a pesar de tanta exposición que hay de la Biblia, ¿realmente tenemos tan poca transformación? Y me refiero a transformación de que realmente pues vimos cómo está la actualidad, ¿no? Todos los problemas que vemos que hay allá afuera y que realmente pues nos indica que no hay una transformación a través de la Biblia. Y para esto quisiera que buscáramos 1 Corintios 2:14, para los que traen Biblia, y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí entendemos que lo que trata de decirnos Pablo es que él dice que hay dos tipos de hombre. El hombre natural, que es el hombre tal cual, el que falló, el que pecó, ¿no? Que en este caso venimos de Adán, y el hombre espiritual, ¿no? Y aquí lo que nos quiere decir Pablo es que el hombre natural le es imposible entender lo que es de Dios. Entonces, regresando a lo que decíamos al principio, ¿cuántas veces nos hemos sentado aquí a escuchar de la Biblia y nos quedamos sin absolutamente nada?
¿no? Fue algo pasajero, algo que ni siquiera se nos quedó. Y algo que nos dice Pablo es que por nuestra condición humana nos es imposible poder entender lo que Dios tiene para nosotros. Pero para eso necesitamos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Al final, como veíamos, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Y algo interesante es que nosotros podemos tener al autor aquí al lado, explicándonos qué quiso decir en la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque al final, por nuestra condición humana, nos es imposible comprender, ¿no?, lo que quiere Dios para nosotros. No importa que tengas una licenciatura, no importa que tengas una maestría, no importa que tengas un doctorado, un diplomado, nuestra condición humana nos va a hacer locura entender lo que dice la Biblia. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo, el que nos va a ayudar a ese mismo autor, a que nos va a acompañar a entender qué es lo que queremos. Al final, si nos damos cuenta, podemos estar todo el tiempo escuchando la Biblia, leyendo folletos, viendo estudios, podcasts, lo que decíamos, ¿no? Pero si no pedimos la ayuda del Espíritu Santo, prácticamente es imposible que nosotros podamos entender cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Porque como decíamos, la Biblia sigue siendo un libro actual. Es un libro que cada vez que lo leemos tiene un mensaje para nosotros. Pero si no pedimos la ayuda del Espíritu Santo, es imposible que podamos captar el mensaje del autor, que en este caso es el Espíritu de Dios. ¿Me ayudas con la siguiente, Joseph, por favor? El Espíritu Santo al final, como lo hemos visto, no solo fue el encargado de inspirar a estas personas a poder escribir todos los libros que hemos comentado. Al final el Espíritu Santo actualmente también tiene una obra, y una obra muy importante como lo hemos mencionado. Parte de lo que hace el Espíritu Santo es que hace que la palabra sea viva y eficaz. Si me ayudan a buscar Hebreos 4:12, y los que quieran seguirme con su vista, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En el contexto de este mensaje, cuando vemos que el autor escribe este versículo, vemos que hay algo peligroso en las personas, que es que endurecemos nuestro corazón, ¿no? Y no permitimos que la Biblia sea esa espada que pueda penetrar realmente en nuestro corazón. Y no es porque la Biblia falló, ni mucho menos. Hemos visto que la Biblia pues es la palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces nos sentamos aquí, escuchamos y endurecemos nuestro corazón, ¿no? Y como lo hemos mencionado, al final es parte de no tener ese Espíritu Santo y pedir la guía. Porque hay veces que leemos las cosas, pero así como el faraón cuando endureció su corazón para no dejar salir al pueblo de Israel, de Egipto, así cuántas veces hemos nosotros endurecido nuestro corazón. Y a pesar de que aquí esté el pastor o alguien más y nos esté diciendo, para nosotros pues no queremos realmente que entre esa espada, ¿no? Vemos que la Biblia al final tiene ese poder, que es eficaz y que es más cortante que cualquier espada de dos filos. Pero aquí la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que la palabra de Dios no solo te enseñó algo, sino que te confrontó y te mostró algo que necesitaras cambiar? Todos podemos venir aquí cada domingo, podemos escuchar los estudios y podemos aprender, ¿no? Pero realmente, ¿cuándo hemos permitido que esa palabra de Dios realmente nos confronte, que nos muestre qué es lo que necesitamos cambiar? Que realmente sea esa espada que nos penetre en nuestro corazón, que rompa esos huesos, que rompa ese entendimiento previo que tenemos y que realmente permita que el Espíritu Santo pueda hablar a través de él. Entonces, al final vemos que parte de lo que hace el Espíritu es eso, permite que la Biblia tenga esa acción, que sea eficaz, que sea viva. Otra cosa que hace el Espíritu Santo es que también nos convence de pecado. Y para eso me gustaría que leyéramos Juan 16:8, para los que lo quieran buscar. Juan 16:8. Quiera leerlo conmigo y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Parte de lo que aprendimos hace 15 días, cuando Juan nos vino a presentar los nombres del Espíritu, veíamos que hay un nombre en especial que es el Espíritu de Cristo. Y aprendíamos que el Espíritu Santo, que también llamado Espíritu de Cristo, es el que siempre nos va a guiar hacia Cristo, ¿no? Hacia Jesús. Pero parte de lo que hace el Espíritu Santo es que Él nos convence de nuestro pecado. Porque realmente, en este contexto, lo que le dice Jesús a sus discípulos cuando Él asciende, les dice, va a venir un consolador, va a venir este Espíritu que al final lo que promete Jesús es que Él los va a convencer y no solo los va a informar, sino que prácticamente Él va a hacer la obra de que nos va a confrontar y nos va a convencer del pecado que estamos haciendo. Porque para nosotros es muy fácil decir, pues eso que dice la Biblia no aplica para mí, porque yo puedo decir yo no mato, yo no adultero, yo no fornico, ¿no? Pero realmente, cuando realmente permitimos que el Espíritu entre en nosotros, Él es el que nos va a indicar realmente cuál es el pecado que estamos haciendo y el que nos va a indicar realmente en dónde estamos fallando. Entonces, algo que quisiera preguntarles es, ¿hay algo que Dios ya te ha mostrado a través de su palabra que no has querido enfrentar, corregir u obedecer? Porque, como decimos, cada 8 días venimos aquí, ¿no? Pero realmente, ¿cuándo hemos permitido que esta palabra nos enfrente, nos corrija y que realmente nosotros digamos, quiero obedecerte, quiero obedecer lo que hay aquí? Y por último, y el tercer punto, dice que el Espíritu guía a toda verdad. También retomando lo que veíamos hace 15 días con Juan, uno de los nombres del Espíritu Santo también se le conoce como el Espíritu de verdad. ¿Por qué el Espíritu de verdad? Parte de lo que veíamos es que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a la verdad, ¿no? Parte del problema que decíamos inicialmente, actualmente hay demasiadas denominaciones, hay demasiadas religiones, sectas, muchas cosas allá afuera, ¿no? Y es difícil a veces decir qué es lo correcto, cuál es la verdad, quién tiene razón, ¿no? Pero aquí no, el punto es que si el pastor de tal iglesia tenga razón, que si el podcast que me encontré tiene la verdad, ¿no? El filtro que nos va a permitir poder saber si esto es verdad o no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a ser el que nos va a guiar si lo que yo estoy escuchando, si lo que yo estoy consumiendo realmente es la verdad que Él quiere para mi vida. Y como pregunta quisiera dejarles, ¿estás permitiendo que la palabra de Dios dirija tus decisiones y tu manera de vivir? ¿O solamente lo escuchas sin aplicarlo? Parte de lo que hemos visto es que si el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, ¿realmente estamos permitiendo que Él nos dirija? ¿Que Él realmente tome el mando de nuestras decisiones? ¿O solamente, como decimos una vez más, escuchamos la Biblia, lo olvidamos y no permitimos que el Espíritu nos guíe? ¿Y me ayudas con la siguiente, Joseph, por favor? En resumen, podemos ver que el Espíritu Santo tiene una obra muy particular actualmente a través de la Biblia, que permite que la Biblia sea viva, eficaz, confrontante y direccional. Y parte de lo que veíamos desde el inicio es que tú puedes estudiarla, conocerla, pero sin el Espíritu realmente va a ser difícil entenderla y lo más complicado, aplicarla correctamente. Entonces, creo que al final venir a la iglesia, sentarte a escuchar, pues está bien, ¿no? Es bueno. Y así como yo les ponía mi ejemplo, ¿no? Yo desde niño he estado en la iglesia, ¿no? Aprendiendo catecismo, aprendiendo doctrina, pero si realmente el Espíritu no viene y me indica cuál es mi pecado, me confronta, hace que esta palabra que yo estoy leyendo se convierta en viva y eficaz, no importa que yo tenga mi licenciatura, no importa que yo sea gerente, no importa que yo sea la persona más sabia del mundo, si el autor, el Espíritu Santo, no viene a mí, va a ser muy difícil que yo pueda entender cuál es la palabra o el mensaje que tiene para mí y sobre todo que yo pueda aplicarlo en mi vida. ¿Me ayudas con la siguiente, Joseph, por favor? Para ir finalizando, entendemos que Dios ya habló a través de su palabra. Dios ya dijo todo lo que tenía que decir a través de su Biblia, ¿no? Es parte de nosotros escudriñarla y, como hemos visto,
pedir al Espíritu que nos ayude a entenderla y que nos muestre el camino. Pero hay algo que dice en Romanos 10:17, para los que quieran buscarlo. Romanos 10:17. Así que la fe es por oír, y el oír la palabra de Dios. Hemos aprendido una serie de 4 pasos que prácticamente el pastor nos lo dice cada 8 días, ¿no? Que es escuchar, que es el primer paso. Y aquí lo dice muy claro en Romanos, que la fe es por el oír. Entonces, prácticamente creo que ya muchos de nosotros hemos oído, bueno, quiero pensar que la mayoría de nosotros hemos oído la palabra de Dios. Pero hay un segundo paso que creo que es el más complicado, ¿no? Que si se dan cuenta el pastor nos dice que es escuchar y creer. Y voy a leer Juan 5:24, para los que lo quieran buscar, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Parte del problema que decíamos es, yo puedo buscar la Biblia hoy en día, puedo escuchar y estar todo el tiempo leyendo predicaciones, escuchándolas, pero si yo no creo y le pido al Espíritu que me ayude a comprender y hago esa acción de creer, prácticamente de nada sirva que yo esté escuchando y que yo esté aprendiendo, ¿no? Con mi licenciatura, con lo que yo tenga, ¿no? Con mi razonamiento. Porque al final, como hemos visto, el hombre natural, el hombre que nos decía Pablo, para él es locura todo lo que viene en la Biblia, ¿no? Necesitamos al Espíritu, ¿no? Que nos ayude a entenderlo. Y aquí la pregunta clave es, ¿vas a escuchar y responder? Porque hoy puedes escuchar solamente, pero también necesitas creer. Porque si no crees lo que el Espíritu Santo quiso, que es prácticamente... ¿Me ayudas con la siguiente, por favor, Joseph? Al final, lo que nos ha estado diciendo Dios es que Él tiene vida eterna para nosotros, ¿no? Y es parte fundamental de lo que el Espíritu quiere que entendamos, que prácticamente Él ya se comunicó. Y lo que nos está diciendo es que necesitamos creer que, como decíamos en Juan 5:24, es que Él tiene vida eterna para nosotros y que ya no vendrá ninguna condenación y que ya hemos pasado de muerte a vida. Cuando leemos este versículo, a veces pensamos en futuro, ¿no? Como, sí, yo voy a tener vida eterna cuando me muera y voy a ir al cielo. Sí, es cierto, es parte fundamental. Pero ¿te has preguntado que la vida eterna también puede ser hoy, aquí en vida? Parte de lo que vemos es que la vida eterna puede empezar hoy mismo. Puedes tú tener a ese autor, a ese Espíritu Santo, al lado de ti, ayudándote a tomar decisiones, ayudándote a poder discernir lo que necesitas, esos problemas que de pronto vienen y que no sabes cómo resolverlos. Tú puedes tener a ese autor, al autor de la palabra poderosa, lo puedes tener a tu lado. ¿Y cuántas veces hemos intentado con nuestras propias fuerzas intentar resolver las cosas? Pero vemos que al final el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a entender esa palabra y a guiarnos también a través de nuestra vida. Eso es parte de esta vida eterna que nos está diciendo esta palabra. Y por último, no necesitas ser perfecto. Dios, si se dan cuenta, parte de lo que hemos leído, jamás dice, cuando seas perfecto, ven y cree. Cuando seas perfecto, ven a mí. Dios, en este caso el Espíritu Santo, no busca perfección. No busca ese momento cuando tú digas, ya dejé de pecar, porque eso nunca va a pasar. Hemos visto que el hombre natural no le es imposible no pecar, es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Pero a través de su Espíritu podemos comprender cuál es el plan que tiene para nosotros. Entonces, no esperemos a ser perfectos, no esperemos a que realmente digamos, ay, es que mañana, cuando ya me porte bien, cuando decida dejar de pecar, ¿no? La decisión no es así. Dios no te pide perfección, solo te pide que creas. Y como última parte, me gustaría que hoy les van a ayudar a repartir como unos separadores. Siempre me gusta como dar regalitos. Y es un separador para que lo pongas en tu Biblia, si es que tienes Biblia física. Si te gusta más la digital, como en mi caso, tómale una foto, ¿no? Guarda esa foto digitalmente.
Y viene una pregunta que me gustaría ahorita que terminamos de repartirla, que me gustaría que te tomes un momento para responderla. Creo que ya casi todos tienen, ¿verdad? Prácticamente lo que el separador dice es, ¿qué te ha estado diciendo Dios a través de su palabra que has ignorado, pospuesto o evitado? Creo que todos hay veces que somos muy convenencieros, ¿no? A veces le hacemos caso a unas cosas de la Biblia y a otras no tanto porque me incomodan, porque no me gustan tanto, no son tan cómodas para mí. Pero hemos aprendido que el Espíritu hace eso, hace que te confronte, hace que es una espada que entra a tu corazón. Y el día de hoy queremos eso, queremos que respondas esa pregunta. Me gustaría que cierres un momento tus ojos y que te preguntes, ¿qué has estado ignorando en tu vida? No importa que tengas 20, 40, 50, 60, 80 años. Creo que todos hemos siempre ignorado algo que nos dice la palabra, que hemos escuchado. Tal vez es una decisión importante que el Espíritu ha tratado de decirte y tú la has ignorado. Tal vez es un pecado que has arrastrado desde hace muchos años. Ese pecado que tú piensas que no te deja acercarte a Dios, que no permite que el Espíritu Santo entre como esa espada y que rompa. O tal vez, como en mi caso, es algo que ya sabes desde pequeño, que has estado en la iglesia desde hace mucho tiempo, pero que no has querido obedecer. Tal vez es algo que desde niño aprendiste, pero has ignorado porque no te conviene obedecerlo. Pero, como vimos, para responder esta pregunta no necesitas ser perfecto, no necesitas que pase una semana o un mes para que tú arregles tu vida. La decisión puede ser hoy. Solo necesitas escuchar y creer. Y si gustas, puedes anotarlo, puedes guardarlo en tu corazón. Haz lo que quieras con ese separador, es tuyo. Pero cada vez que leas la Biblia, pídele al Espíritu Santo que te acompañe, que te guíe. Pero sobre todo, siempre pregúntate, ¿qué me está diciendo la palabra? Pero sobre todo, ¿qué estoy ignorando? ¿Qué estoy posponiendo? ¿Qué estoy evitando? Porque ahí es donde vamos a permitir que el Espíritu Santo realmente nos confronte, que nos haga saber cuál es nuestro pecado. ¿Me ayudas con la siguiente, Joseph, por favor? Y para finalizar, creo que algo que quisiera que aprendiéramos el día de hoy es que ya no quiero solo leer la Biblia, y eso aplica también para mí. Ya no quiero solo agarrar la Biblia, escuchar el podcast, escuchar el video y escuchar. Quiero responder a ese llamado. ¿Y cómo respondemos? Creyendo. Es algo tan fácil como creer, ¿no? Es el segundo paso del que hemos estado hablando todo este tiempo. Entonces, cada vez que leas tu Biblia, pídele al Espíritu Santo que ya no solo quieres leer por leer la palabra de Dios. Quieres realmente tener al autor de esa Biblia al lado de ti y que Él te ayude a creer. Vamos a cerrar nuestros ojos para pedir esa dirección, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy porque has permitido que así como aprendimos en estos momentos, ya no solo queremos leer tu palabra y solo escucharla sin realmente creer. Permite que tu Espíritu Santo, así como ayudó a estas personas a poder escribirla a lo largo de los años, que haga la obra también en nosotros el día de hoy. Que nos ayude a creer, que nos ayude realmente a entender cuál es el mensaje que tiene para nosotros. No permitas que esta decisión sea para mañana y no permitas que podamos posponer, porque así como lo vimos ahorita en tu palabra, tú no buscas seres humanos perfectos y no buscas esa perfección porque sabes que no somos perfectos. Pero a través de tu Espíritu que nos recuerda que a través de tu Hijo Él murió por nosotros, el Espíritu nos va a permitir que podamos hoy poder tomar esa decisión de creer. Que ya no solo la Biblia se convierta en un libro más, en un libro
bonito de historias, sino se convierta en esa palabra viva que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a creer en que es tu palabra, que cada versículo que leemos es viva y eficaz y que nos puede confrontar y que nos puede recordar nuestro pecado. Pero sobre todo, ayúdanos también a que ya no ignoremos más ese pecado, esa decisión, esa desobediencia. Ayúdanos a que el día de hoy podamos realmente confrontar y que el Espíritu nos ayude a poder entender qué es lo que estamos fallando. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.